Después de un año de espera del mercado y un año de polémicas por Trump, Estados Unidos finalmente bajó las tasas de interés. Y la red se volvió animada de repente. Algunos dicen que los desarrolladores podrán obtener nuevos fondos, por lo que el mercado inmobiliario chino se recuperará. Otros afirman que el dólar hará que la bolsa china siga subiendo. Algunos también dicen que China volverá a entrar en una era de inflación. En resumen, es una actitud de júbilo general para recibir la expansión monetaria del dólar. Sin embargo, en el pasado no muy lejano, cada vez que mencionábamos el ciclo de mareas del dólar, básicamente lo odiábamos profundamente, diciendo que el dólar es un malvado, bajar las tasas para crear burbujas, subirlas para realizar recolecciones, repitiendo el ciclo y abusando de la hegemonía del dólar, crisis como la de la deuda latinoamericana y la tormenta financiera asiática son todos los desastres causados por las mareas del dólar. Por lo tanto, por un lado, odiamos la destructividad de las mareas del dólar para las economías emergentes y por otro, culpamos a estas últimas por su codicia por el dinero caliente y el dólar barato, pensando que, si ellos preparan el cebo, tú realmente te caes en la trampa. Estados Unidos es malo. Pero tú eres realmente tonto. Pero si ahora navegas por la red, sentirás que la baja de tasas de interés de Estados Unidos es como un reloj del tiempo mágico. Con solo presionar un botón, la economía china puede volver a esa época familiar en la que todo florece. ¿Por qué nuestra actitud hacia el dólar ha cambiado casi 180 grados ahora? Porque en este momento nunca hemos anhelado tanto la relajación monetaria del dólar, la llegada del ciclo de liquidez, el anhelo de entrada de capitales, el rechazo a la deflación y el resentimiento hacia la mayor competencia y los salarios más bajos, han completamente superado el miedo a los riesgos a largo plazo, desde las hipotecas y el sector inmobiliario hasta la bolsa, desde las divisas bancarias hasta los bonos del Estado, desde los precios de los activos hasta el espacio de políticas del Banco Central y desde la gestión empresarial hasta la demanda de consumo, todo está esperando que la saliva de la baja de tasas de interés de Estados Unidos se una a la olla. Incluso muchas políticas económicas macro que hemos visto en el periodo reciente están anticipándose a la baja de tasas de interés de Estados Unidos, preparándose para recibir el agua. Como si no recibir esta tasa de agua trajera problemas en el momento. Si la reciben, pueden haber problemas en el futuro, por supuesto, primero se debe cuidar el presente. Por lo tanto, vemos que el concepto de la siniestra hoz de recolección de las mareas del dólar ya no se menciona y las expresiones han sido reemplazadas por términos más agradables, como relajación monetaria, disminución de la atracción de los activos estadounidenses, impulsar el flujo de capitales hacia los mercados emergentes y beneficio para la reevaluación de los precios de los activos chinos, entre otros. Aunque las expresiones son variadas, todas tienen el mismo significado, que el dólar venga pronto a invertir en nosotros. ¿Realmente tiene la baja de tasas de interés de Estados Unidos tantas fuerzas? La respuesta es sí. Bajo la hegemonía financiera de Estados Unidos, el dólar tiene realmente este poder mágico de convertir piedras en oro. Por lo que existe el dicho, la dirección del flujo del dólar es el lugar donde se concentra la riqueza. Y China es una de las experiencias más importantes en el pasado. Retrocedamos el tiempo a principios de este siglo, cuando Estados Unidos estaba pasando por la crisis de la burbuja de Internet de la década del 2000. En marzo de 2000, el índice Nasdaq de Estados Unidos cayó un 78% y 9 de cada 10 nuevos puestos de trabajo desaparecieron instantáneamente. Sin embargo, en ese momento, la Reserva Federal FED todavía estaba atrapada en la sombra psicológica de la inflación de finales de los años 80 comparado con la caída del empleo. La Fed estaba más preocupada por el rebote de la inflación, por lo que mantuvo tasas de interés altas y se negó firmemente a bajarlas. Este aspecto es extremadamente similar a la situación del año pasado. En retrospectiva, estos juicios erróneos de la FED llevaron directamente a que la única vitalidad económica que quedaba fuera suprimida aún más, y la crisis local se convirtiera en una quiebra económica que afectó a todo el país, hasta finales de 2000. La Fed se dio cuenta de que las cosas iban mal, la inflación realmente había sido controlada por ella, pero la vitalidad económica también había sido empujada al desagüe junto con ella. Entonces, a partir del 3 de enero de 2001, la Fed inició un modelo de baja de tasas de interés frenética, bajando las tasas 11 veces consecutivas en 12 meses. Finalmente, el 11 de diciembre de 2001, es decir, el día en que finalizó la última baja de tasas de ese año, la tasa de interés básica de Estados Unidos había bajado del 65% al 175%, completando básicamente todo el proceso de baja de tasas en 12 meses. Con esto, se produjo una caída drástica del rendimiento del dólar, y el capital comenzó a agitarse, buscando nichos de valor en todo el mundo.
Y precisamente el 11 de diciembre de 2001, China se integró oficialmente a la OMC, Organización Mundial del Comercio, convirtiéndose en un rostro nuevo en el sistema de comercio internacional. En ese momento, China tenía un costo de desarrollo de tierras extremadamente bajo. Contaba con cientos de millones de trabajadores jóvenes y baratos, además de un enorme mercado sin desarrollar con más de 1.000 millones de personas. Gracias a estas ventajas, China brindó un lugar ideal y excelente para el dólar abundante. Se puede decir que, en ese momento, China casi salió al sonido de la pistola de salida del ciclo de relajación monetaria del dólar. Se integró a la OMC en el momento perfecto y con la postura perfecta, y desde entonces inició una época dorada de acumulación rápida de riqueza. En la imagen, el color amarillo representa las tasas de interés estadounidenses, y la línea discontinua verde representa el crecimiento del comercio de exportación chino. Se puede ver en la imagen que después de integrarse a la OMC en diciembre de 2001, a medida que Estados Unidos continuó bajando tasas y relajando su política monetaria, en 2002, el crecimiento de las exportaciones chinas saltó del 7% del año anterior al 22% y al año siguiente incluso se elevó al 35%, iniciando desde entonces un camino de expansión frenética con un crecimiento dos dígitos cada año. Entre 2001 y 2007, el capital extranjero utilizado efectivamente por China aumentó de 46.800 millones de dólares a 83.500 millones de dólares, un crecimiento del 78%, por supuesto. El desarrollo de este periodo es el resultado de la superposición de múltiples factores, que no se separa del coraje resuelto de China, y aún menos de la diligencia y la sabiduría del propio pueblo chino. Pero el dólar relajado es definitivamente un importante impulsor para que la economía china avance solitaria y rápida. También podemos ver claramente en la imagen que a medida que la Fed volvió a entrar en un ciclo de subida de tasas en 2005, la liquidez del dólar comenzó a invertirse y el crecimiento del comercio exterior chino también alcanzó su punto máximo, obviamente, comenzando a descender lentamente hasta caer al fondo durante la crisis financiera de 2008. Sin embargo, influenciada por la rescate y la baja de tasas de interés de Estados Unidos en 2008, el ciclo de austeridad del dólar se vio obligado a interrumpirse y el dólar volvió a un periodo de relajación. El volumen total del comercio exterior chino respondió rápidamente, mostrando una reversión en forma de V y subiendo directamente a un nivel cercano al máximo histórico. Por lo tanto, no hay duda de que, en los primeros 10 años después de la integración de China a la OMC, la tendencia del desarrollo económico chino no solo coincidió estrechamente con el ciclo de relajación de Estados Unidos, sino que, impulsada por el dólar abundante, alcanzó niveles más altos y se expandió más vigorosamente. La década dorada de China entre 2001 y 2011 no solo se benefició de la OMC, sino que, lo que es más importante, también coincidió con el gran ciclo histórico de relajación monetaria del dólar. ¿Podría la economía china haber despegado sin la relajación del dólar? Definitivamente sí. Pero el progreso no habría sido tan rápido. Finalmente solo nos tomó menos de 10 años construir una gran economía moderna con una cadena industrial completa. Esta es la terrible capacidad de crear riqueza del dólar relajado. Solo necesitas capturar una oportunidad y te bastará para décadas. Japón también vivió una historia similar. En 1980, para estimular la economía, el entonces presidente de Estados Unidos Reagan comenzó a implementar políticas de reducción de impuestos e inyección de liquidez, lo que es casi idéntico a la ley de reducción de impuestos, grande y hermosa, que Trump impulsó hace poco tiempo, así como su anhelo de una baja de tasas e inyección de liquidez. En abril de 1982, Estados Unidos comenzó a bajar rápidamente las tasas de interés desde un nivel alto del 15%, reduciéndolas drásticamente al 8,75% en un año, casi la mitad, aunque en 1985, con la firma del Acuerdo de Plaza, el yen se vio obligado a apreciar. La liquidez relajada, gracias a su gran inercia, mantuvo sus beneficios hasta alrededor de 1987. En solo 6 años, Japón, como el mayor ganador en la recepción de este ciclo de relajación monetaria del dólar, obtuvo una riqueza y beneficios inimaginables. Aunque en los años 70, Japón ya había mostrado una notable fuerza económica y una tendencia de desarrollo. En ese momento, se basaba principalmente en productos de comercio exterior intensivos en mano de obra con bajas barreras técnicas, gracias a la ventaja de costos laborales baratos como electrodomésticos blancos, cámaras, motocicletas, ensamblaje de componentes y textiles, entre otros. Pero entre 1982 y 1987, gracias a la enorme liquidez y capital que ingresaron, Japón logró un desarrollo integral en exportaciones y actualización industrial. Durante este periodo, el valor total de los productos que Japón exportó a Estados Unidos más que se duplicó. En comparación con 1975, este número se cuadruplicó directamente, lo que demuestra claramente la dinámica económica de Japón durante su época de prosperidad en los años 80. La curva de exportaciones de Japón al mundo también se elevó bruscamente en el mismo periodo.
La cuenta corriente, que representa las actividades comerciales exteriores de Japón, mostró claramente cómo Japón logró un auge rápido aprovechando el ciclo de relajación monetaria del dólar. En 1981, de 4.700 millones de dólares, en 1982, de 6.800 millones de dólares, y a partir de 1983, comenzó a explotar completamente con superávits que alcanzaron 20.800 millones. 35.000 millones y 51.100 millones de dólares respectivamente, incluso después de la firma del Acuerdo de Plaza en 1985, cuando el yen se vio obligado a apreciar el comercio exterior de Japón, mantuvo una gran inercia entre 1986 y 1988 el superávit de la cuenta corriente finalmente alcanzó un nivel pico aterrador de más de 80.000 millones de dólares y solo después comenzó a mostrar signos de declive y reducción, y este récord no fue roto hasta que China lo superó en 2005. Al final del siguiente ciclo de relajación monetaria del dólar, ¿cuál fue la escala de la riqueza que Japón obtuvo en este ciclo de relajación monetaria del dólar? Pongámoslo así, en los años 80. Las órdenes que llegaban a Japón eran tan grandes que algunas industrias de bajo valor agregado y etapas productivas circundantes que Japón no podía absorber se desbordaron hacia Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, China y Taiwán, China, y precisamente esta sopa que se derramó convirtió a estos 4 países y regiones en los llamados 4 tigres asiáticos. El dólar relajado transformó a un país ordinariamente rico de los años 70 en una superpotencia económica y tecnológica mundial comparable a Estados Unidos en los años 80 en menos de 10 años. Por lo tanto, tienes que admitir que el dólar relajado realmente tiene la capacidad de convertir piedras en oro. Sin embargo, esta enorme riqueza depende solo del marcapasos de la liquidez relajada del dólar para mantener el funcionamiento de toda la economía, es decir, una vez que el dólar es retirado, la prosperidad desaparece en un instante. Antiguamente, no entendíamos a esos países, porque, sabiendo que en el futuro enfrentarían el riesgo de ser recolectados por Estados Unidos, todavía abrazaban el dólar. ¿Expandían la capacidad productiva y creaban burbujas? Esto se debe a que China, desde su integración a la OMC hasta antes de la pandemia, no había atravesado completamente un ciclo del dólar, solo disfrutamos de la carne de la relajación en 2001. No recibimos mucho el golpe de la austeridad en 2008 y aún menos experimentamos el dolor de la sequía de liquidez durante la deflación y la ineficacia de las herramientas fiscales y las políticas monetarias, y esta vez finalmente podemos sentir empatía con esos países. El ejemplo más típico es el giro inactivo de capitales que se ha hablado durante años. 330 billones de yuanes de oferta monetaria amplia no son utilizados y se quedan atascados en los bancos comerciales. En la sociedad no se percibe la voluntad de ampliar inversiones, ni se encuentra a personas que, al ganar dinero, amplíen la producción. Los jóvenes no tienen hijos, no gastan más en consumo, no compran casas y optan por quedarse quietos. Todo el dinero que tienen lo depositan en el banco. Las tasas de interés se han bajado hasta agotar el margen, hasta que los bancos no obtienen beneficios y surgen una serie de políticas, pero aún así no hay efectos evidentes. Esto se conoce como fallo de las políticas. Por lo tanto, vemos que China ha realizado una serie de preparativos desde principios de este año, esperando que Estados Unidos baje las tasas de interés y retorne a una política de relajación monetaria. ¿Por qué? Porque el monje extranjero predica mejor la palabra, es decir, con la llegada del capital extranjero, algunas cosas se vuelven más fáciles de resolver. El capital extranjero abandona Estados Unidos para venir a China con la intención de realizar inversiones a gran escala y buscar rendimientos más altos, no por los bajos intereses que ofrecen los bancos chinos. En otras palabras, todo el capital extranjero que ingresa es el dinero activo que el mercado ha esperado durante mucho tiempo. El mercado confía en que el capital extranjero al ingresar funcione como un bagre, eleve la valoración de los activos, aumente el rendimiento comercial, haga salir aquellos depósitos que están muertos en los bancos, atraiga más ahorros para integrarlos al ciclo económico y así activar toda la economía, estabilizar el empleo y consolidar la industria manufacturera y la demanda interna. Después de hablar sobre los beneficios del dólar en relajación, Serge, la última pregunta y la más importante. En la oleada de inyección de liquidez del dólar de 1982, Japón fue el principal receptor. En 2001 fue China. Entonces, ¿cómo asegurarnos esta vez de ser la economía que reciba la mayor cantidad de liquidez y retorne a un ciclo de prosperidad de la manera más rápida? En general, se deben contar con 3 factores: contar historias, reducir costos y depender de la suerte. Japón en 1982, en gran medida, ganó la preferencia del capital del dólar gracias a la suerte, porque en ese momento coincidió con el cambio de roles estratégicos de la Unión Soviética atacando y Estados Unidos defendiendo en los años 70 y 80. El riesgo de conflictos militares en Europa aumentó notablemente y el capital evitaba Europa, América del Sur, con una gran población activa.
estaba luchando contra una recesión severa causada por las violentas subidas de tasas de interés de Estados Unidos a principios de los 80, mientras que China, en ese entonces, estaba en la etapa inicial de la reforma y apertura. La ideología social estaba en fase de germinación. Y faltaban varios años, en ese momento, al mirar el mundo entre los países con más de 100 millones de habitantes. Japón era el único que no tenía riesgos políticos y militares y contaba con un sistema financiero generalizado, estable y abierto. En cuanto al factor de costos, China ya ha superado la etapa de dividendos laborales, por lo que no tiene una gran ventaja en los costos laborales. Especialmente en los últimos tiempos, China ha comenzado a abogar abiertamente por oponerse a la involucración excesiva en Taiwán, por lo que los costos simply no se pueden reducir más. Por lo tanto, la única opción que queda es contar historias. Sé que en este momento mucha gente se preguntará con impaciencia, ¿el mercado inmobiliario chino sigue siendo una buena historia? Creo que no. Al menos no en el corto plazo previsible, porque la recuperación de los precios inmobiliarios depende en gran medida de la tasa de endeudamiento de la población y la recuperación de esta tasa solo tiene dos vías, el aumento de los ingresos o el nuevo alza de los precios de los activos. La primera vía toma demasiado tiempo y su certidumbre es muy baja, mientras que el capital extranjero busca precisamente certidumbre y celeridad. Y no puede esperar. En cuanto a esperar la recuperación de los precios de los activos es aún más innecesario. Si es así, es mejor apostar directamente a los activos de la cadena upstream, en lugar de esperar que los precios de las viviendas comerciales, que son el eslabón final y el más pesado de la cadena de transmisión, comiencen a recuperarse. Por lo tanto, vemos que en agosto, cuando la baja de tasas de interés de Estados Unidos estaba a un paso, incluso los precios de las casas en las ciudades de primer nivel de China sufrieron una caída adicional. Esto es porque el dinero inteligente está realizando ganancias anticipadas. Prefieren asumir las pérdidas de la venta para acompañar al capital extranjero y buscar rendimientos excesivos en otras industrias. La baja de tasas de interés y la política de relajación monetaria de Estados Unidos son como una hormona donde se inyecte. Allí primero habrá euforia. Cualquier industria que acierte el ritmo será definitivamente el campo más cercano a un nuevo ciclo de riqueza. En el ciclo de relajación que Estados Unidos inició en 1982, Japón lo recibió gracias a la industria de semiconductores y la fabricación de maquinaria de precisión, convirtiéndose en la zona más concentrada de riqueza. ¿Qué tan abundante era el capital de Japón en ese momento? Incluso la capacidad productiva que se escapaba entre sus dedos fue suficiente para que Corea del Sur desarrollara un gran imperio como Samsung. En el ciclo de bajas tasas de interés del dólar entre 2001 y 2007, la industria ligera exportadora de China recibió la liquidez. En ese momento, cualquiera que tuviera el coraje de dejar su trabajo y emprender en el sector exportador se convirtió prácticamente en un pionero de la época, y en uno de los primeros en enriquecerse, hasta hoy. Son sinónimo de antiguos ricos de la región Jiangsu, Xinjiang, Shanghai, llegados a los años 2014 a 2018, a medida que la crisis financiera se fue desvaneciendo. Estados Unidos volvió a establecer un entorno de relajación monetaria. China, aprovechando la política de reforma de barrios populares y el concepto de Made in China 2025, logró que el sector inmobiliario y la industria manufacturera de alta y media gama recibieran una enorme cantidad de dinero de relajación. Los precios inmobiliarios y la fuerza de la industria manufacturera china comenzaron a avanzar por saltos y bounds. En ese momento, cualquiera que estuviera relacionado con el sector inmobiliario, la actualización industrial, incluso si solo tomaba un sorbo de sopa siguiendo a otros, hoy habría logrado la libertad financiera. Durante la pandemia de 2020, Estados Unidos bajó las tasas de interés a casi cero, y las bolsas y el sector inmobiliario de Estados Unidos y Japón recibieron juntos este superregalo. Los activos de ambos países alcanzaron máximos históricos juntos. Los precios de las casas en la región de Gran Tokio finalmente salieron de la sombra de los años 90, superaron los máximos históricos y, en algunas zonas, los precios se duplicaron directamente. Esto, a su vez, formó un gran contraste con el sector inmobiliario chino, que no pudo recibir la liquidez debido a restricciones, aunque la baja de tasas de interés de Estados Unidos parece haber tocado el suelo. En realidad marca oficialmente el final del evento con mayor certidumbre dentro de 2025, porque es fácil determinar el inicio de la baja de tasas, pero lo realmente difícil de adivinar es cuál será la magnitud y la duración del ciclo de bajas de Estados Unidos. Todo esto son eventos inciertos que cambian dinámicamente. Por lo tanto, en los próximos 1 a 2 años, la incertidumbre será mucho mayor que en 2025. En otras palabras, este año es, al contrario, el año con mayor certidumbre para los precios de los activos mundiales. Además, en esta ocasión, en este ciclo de gran cambio en la economía global, debemos concentrar nuestra atención en la dirección del dinero. Después de todo, donde vaya el dólar, irá la riqueza. Como personas comunes, no tenemos acceso a información confidencial, pero sí podemos juzgar la tendencia de la liquidez global y el flujo de moneda. Los próximos 1 a 2 años serán un momento de verdadero reto para la economía china.
No solo debemos pensar en cómo atraer la liquidez del dólar, sino también en cómo guiar este capital hacia sectores que realmente representen el futuro, como las industrias de alta valor añadido como las energías renovables, la inteligencia artificial y la biotecnología, en lugar de seguir inyectándolo en industrias tradicionales que ya están saturadas. Al mismo tiempo, debemos ser conscientes claramente de que la combinación de políticas especiales de la Fed de bajar tasas mientras reduce el balance, junto con la presión inflacionaria sostenida que le trae a Estados Unidos la desglobalización, significa que tanto la magnitud como la duración de la relajación en esta etapa tienen mayor incertidumbre y la competencia por el capital será más intensa que nunca. Bueno, amigos, sobre el tema de hoy hemos hablado lo suficiente. Gracias por ver y por sus likes y apoyo. Soy Wan Lau de Tan Chan y nos veremos en el próximo episodio.